cancha. Ya en la cancha ganamos, ya en la cancha clasificamos, ya en la cancha estamos en Qatar. Ahora el tema pasa a la parte jurídica por parte de la selección chilena que ha impugnado y se ha sumado también la Asociación Peruana ahora. Entonces tenemos que hablar de derecho deportivo, y para eso hemos invitado a un especialista, al doctor Andrés Holguín, especialista en derecho deportivo ecuatoriano y que conoce de memoria todos los reglamentos respectivos y necesarios para poder hacer una entrevista y que ustedes tengan claro si procede o no procede en derecho el pedido realizado por la selección chilena por su asociación. Primero, muy buenos días, Andrés, bienvenido. Gracias, Fernando, gracias por tus palabras. Una aclaración, yo no hablaría del reclamo de la selección chilena, porque la selección chilena no ha hecho ningún reclamo. Los jugadores son conscientes de lo que pasó en la cancha y creo que ninguno de los jugadores de la selección chilena se ha pronunciado. Esto es un tema netamente político, de federación, de dirigentes que no tocan una cancha. Entonces a mí no me gusta meter a los jugadores que dejan todo en la cancha. Cuando jugamos nosotros contra Chile allá y expulsan al delantero de ellos, que prácticamente salió llorando. Entonces meterlos en este problema que no es de ellos, es una argucia de la Federación Chilena, ya es otro tema. Pero sí, es de la Federación Chilena de Fútbol, más no de la selección chilena. Andrés, empecemos hablando en derecho. Ayer se dieron unas declaraciones, una rueda de prensa por parte del bufet jurídico. Es un brasileño el que patrocina a la selección chilena, que es Eduardo Carleso. Es un abogado conocido aquí en Sudamérica, ha patrocinado ya anteriormente este tipo de reclamos, inclusive ya ha representado anteriormente a Chile. Fue él el que buscó a la asociación chilena, por lo que he podido leer, fue él el que le propuso a la asociación chilena y le dijo: yo tengo la salida para que Chile pueda ir al Mundial. Es decir, esto es un tema que él lo investigó, que él estuvo analizándolo y buscó a la asociación chilena, que vio una oportunidad de entrar al Mundial. Primero, ¿qué dice el señor Carleso? ¿Qué es lo que manifiesta? Toda su teoría del caso, si primero podemos entrar y analizar lo que él manifiesta, es que Ecuador también es cómplice. Ya habla de una complicidad del gobierno ecuatoriano en una presunta falsificación de documentos. ¿Partimos por ahí, Andrés? Bueno, sí, a ver, partamos por eso, ¿ya? Y esa acusación que hace, de alguna forma obligaría a la FIFA a meterse en un tema en lo que la FIFA generalmente no se mete, que es venir a cuestionar el accionar del gobierno ecuatoriano. La FIFA se podría inmiscuir en cosas relacionadas con el accionar del gobierno ecuatoriano si es que de alguna forma denota que el accionar del gobierno ecuatoriano ha incidido en el deporte. Pero este caso no es así. Este caso es el gobierno ecuatoriano otorgando un pasaporte a un ciudadano que considera ecuatoriano, ¿ya? Y el pasaporte fue utilizado por ese jugador no solo para la competición de las eliminatorias, sino que también ha sido utilizado dicho pasaporte por el mismo jugador para trasladarse a todas partes del mundo como jugador ecuatoriano, como jugador de Barcelona y bueno, también como jugador de la selección. Entonces, yo entiendo por qué se lo hace, porque yo discrepo contigo una cosa, Fernando. Yo no creo que el señor Carleso haya hecho una investigación, porque si hubiese hecho esta investigación de la que tanto habla, este reclamo se hubiese presentado el día después o 2 días después de nuestro partido con Chile, y no se presentó. Esto nace no por una investigación de Carleso, esto nace por un tuit que un periodista colombiano publicó hace 2 semanas y desde ese momento se ha desencadenado una serie de noticias que algunos abogados y algunos miembros de la prensa ecuatoriana desmentimos ante este periodista colombiano, y de ahí tengo entendido que no ha pasado nada más en Colombia. De este tuit es que se agarran para iniciar lo que sea que han iniciado, porque tenemos que esperar a que venga el documento, la denuncia o el reclamo, para obviamente saber de lo que estamos hablando. Pero sí, al no haberse presentado el reclamo dentro de las 48 horas, como lo establece el reglamento de la Copa del Mundo, que incluye las eliminatorias, entonces se tiene que armar este problema, se tiene que armar una trama en la que hay una especie de denuncia de corrupción, donde está metida la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el Estado ecuatoriano, Byron Castillo y quién sabe quién más, porque el reclamo que le da los puntos a Chile no se presentó dentro de tiempo, ya como lo establece el artículo 46 del Código Disciplinario. Entonces se entiende que ahora, en la declaración que ha dado el señor ayer, ahora ya se meta también al Estado ecuatoriano, y asumo que cuando llegue el reclamo también se va a decir que la federación utilizó al jugador a sabiendas de su supuesta nacionalidad colombiana, como así lo aseguran ellos.
Exactamente, Andrés. Y tú que manejas el tema, el artículo 21, ¿sí? Nos puede ayudar también la producción para poder tener el artículo 21, que es la base del reglamento disciplinario de la FIFA. El artículo 21 habla de lo siguiente: falsificación de documentos. Toda persona que en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol cree un documento falso, de crear, falsifica un documento existente o utiliza un documento falsificado, será sancionado con una multa y con una suspensión que dure al menos 6 partidos o un periodo determinado, que en ningún caso será inferior a 12 meses. 2. Se podrá responsabilizar a las federaciones o a los clubes de la falsificación de documentos cometida por sus oficiales y o jugadores. Pero una pregunta para entrar en materia, Andrés. La falsificación tiene que estar declarada, pues tiene que existir una sentencia que declare que el documento es falso. O la FIFA, con la presunción de que puede ser falso, puede tomar algún tipo de resolución. Estos documentos son vigentes, fueron entregados por el gobierno ecuatoriano luego de acciones judiciales y son efectivamente válidos en el Ecuador. Tiene que haber primero una manifestación, una sentencia que declare la falsedad de estos documentos, o cómo actúa la FIFA en estos casos. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, 100%. Y aparte de que debe haber una sentencia que establezca la falsificación de documentos, para llegar a lo que quiere llegar la Asociación de Fútbol Chileno, tiene que demostrarse que la falsificación se la hizo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. O sea, que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque el tema de Byron Castillo no es actual. Se hizo actual cuando el registro civil, en base a ese informe jurídico que es el que se fue publicado en redes sociales hace 2 semanas, le negó la emisión de la cédula. Es que se inicia la acción judicial de Byron en contra del registro civil, que terminó con una victoria del jugador y que un juez dispuso que se le emita la cédula. Pero tenemos que irnos mucho más atrás, porque el documento que identifica la nacionalidad de un jugador para efectos de la eliminatoria es el pasaporte. Y el pasaporte de Byron Castillo se ha venido emitiendo quién sabe desde cuándo. El jugador tendrá que 20 y algo de años. Ya nuestros pasaportes duran 5 años, recién ahora están durando 10 años. Entonces, estamos hablando de que a Byron Castillo se le ha concedido el pasaporte ecuatoriano desde hace más de 20 años. Entonces, habría que retrotraernos 20 años en la vida del jugador, ¿ya? Y de alguna forma demostrar que hace 20 años se le sacó el pasaporte aquí en el Ecuador a Byron Castillo en contubernio con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol de alguna forma asistió a Byron Castillo para sacar ese pasaporte falsificado. Entonces, a más de que haya una sentencia ejecutoriada que establezca que el documento utilizado por Byron Castillo para presentarse ante la selección de Ecuador como jugador ecuatoriano es falso, también tiene que haber una demostración que de alguna forma demuestre claramente que en la emisión de ese documento hubo injerencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que no veo por dónde va a haber, porque estamos hablando de un documento que fue creado, emitido, o como dicen los chilenos, forjado hace más de 20 años. Exactamente, Andrés. Y eso que puntualicemos, no existe la sentencia, ni siquiera existe un proceso iniciado para declarar la falsedad de estos documentos. Vamos al artículo 22, que es el segundo que viene también en la denuncia presentada por Carleso. El artículo 22 dice y manifiesta lo siguiente del Código Disciplinario de la FIFA. 22. Derrota por retirada o renuncia. En caso de que un jugador participe en un partido oficial para lo cual no es convocable, se sancionará a su equipo con la derrota por retirada o renuncia y una multa de 6.000 CHF como mínimo. Dicho jugador también podrá ser sancionado. Cuando su equipo sea sancionado con la derrota por retirada o renuncia, se entenderá que el resultado es de 3-0 a favor del equipo adversario en fútbol 11, 5-0 en futsal y 10-0 en fútbol playa. En caso de que el equipo adversario hubiera logrado una diferencia de goles más favorable, al final del partido se mantendrá el resultado obtenido en el campo. Los demás numerales no tienen relación directa con lo que estamos conversando. Lo que nos está hablando este artículo son de las sanciones en caso de hacer actuar a un jugador que no es convocable. Esta es la sanción. Por eso hablan de los 8 partidos que perdería Ecuador por 3-0 en virtud de que hizo alinear a Byron Castillo. ¿Estamos en lo correcto, Andrés? Debo asumir que de ahí viene el reclamo, pero hay un tema que no se está comentando o que no lo comenta Carleso. Este artículo existe, definitivamente, nadie lo cuestiona, pero por encima de este artículo tenemos lo que llamaríamos ley especial.
que es la norma que regula las eliminatorias y el mundial. Entonces, es una ley especial emitida antes de las eliminatorias previo a cada mundial por la FIFA. Esa norma establece que para este tipo de sanciones debe haber una denuncia presentada con 48 horas de anticipación y no se la dio. Entonces, Carleso está haciendo una especie de analogía del caso de los bolivianos de Nelson Cabrera, en el que la denuncia se presentó tarde. Sin embargo, la FIFA, y ahí sí te pido que veamos el numeral cuarto de ese artículo que dice que la comisión disciplinaria también estará facultada para actuar de oficio, ¿ya? Y en el caso de Nelson Cabrera, la FIFA alegó que previo a la denuncia de Chile y de Perú, ellos ya habían iniciado una investigación. La gran diferencia es que la denuncia en el caso de Chile y Perú contra los bolivianos fue presentada dentro de la semana del partido, no dentro de las 24 horas, que en esa época me parece que eran 24 horas lo que decía el artículo, ¿ya? Pero cuando llegamos al TAS y todos argumentamos que el reclamo había sido presentado extemporáneamente y que el reglamento del Mundial prevalece sobre el código disciplinario de la FIFA alegó que ellos ya habían iniciado algo con anticipación. Nunca lo probaron, pero habían alegado eso de ahí. Sin embargo, estábamos dentro de cierto parámetro de tiempo que le dio de alguna forma una ayuda a la FIFA para soportar y ratificar su decisión de sancionar a los bolivianos, a pesar de que Chile y Perú denunciaron el hecho mucho más tarde de lo que debieron haberlo hecho. Entonces, aquí estamos hablando de que las eliminatorias terminaron hace ya un par de meses, nunca se nos notificó con una investigación, lo que quiere decir que el numeral cuarto no es aplicable. Ya, la FIFA ahorita no puede decir, no, antes de que lleguen los chilenos, nosotros ya habíamos iniciado una investigación en contra de Byron Castillo, y ese no es verdad, porque no ha llegado absolutamente nada a este país, ya, o no se ha iniciado un expediente disciplinario ni en contra de Byron ni en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la participación de Byron en las eliminatorias. Entonces, para mí este artículo ya no cabe. Entonces, deberíamos irnos, si que se está impugnando la validez del partido y si lo que se quiere es el resultado del partido, deberíamos irnos al reglamento de la Copa del Mundo, que ahí sí te obliga a ir con 48 horas. Entonces, me parece que lo que se está haciendo, aparte de lo que hablamos en la pregunta anterior, Fernando, que era el tema de que de alguna forma se tiene que crear una trama de corrupción que meta al Estado ecuatoriano, que meta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que meta a Byron Castillo, porque es la única forma en la que se salen de la esfera del artículo que regula la sanción en las eliminatorias y que los obligaba a presentar el reclamo dentro de las 48 horas posteriores al partido, ¿ya? Y nos vamos a la trama esta de corrupción y tratar de meterla de alguna forma pues, en base al artículo que acabamos de analizar. Pero yo creo que no es aplicable. Está tratando de comparar de alguna forma el caso de Cabrera y los bolivianos a este caso, pero se olvida que el caso de Cabrera se inició prácticamente dentro de la misma semana posterior a los partidos. Aquí ya hemos pasado meses desde que jugamos con Chile y hemos pasado ya meses desde que terminaron las eliminatorias. Entonces, la FIFA en este caso no puede venir a decirnos que antes de que llegue Chile ya habían iniciado una investigación, como pasó en el caso de Nelson Cabrera. Andrés, y para finalizar, el último artículo que creo que es contundente y que también está dentro de la denuncia de Carleso. 46, artículo 46 del Código Disciplinario de la FIFA. Por favor, si me ayuda, producción. Protestas. Las federaciones y sus clubes tendrán derecho a presentar protestas. Dichas protestas deberán presentarse ante la comisión disciplinaria por escrito en un plazo de 24 horas desde el final del partido en cuestión y deberán incluir una exposición de motivos. Vamos al punto 4. Al punto 2, perdón. Este plazo de 24 horas no podrá ampliarse. Es improrrogable. En aras del desarrollo sin contratiempos de las competiciones, los reglamentos de estas podrán estipular un plazo más breve, no más amplio. Y vamos al numeral 4. Las protestas únicamente serán admisibles si tienen como objeto a. La participación en un partido de un jugador no convocable, que es lo que están aduciendo los chilenos, la asociación chilena, por no cumplir con las condiciones definidas en la reglamentación de la FIFA correspondiente y otras formas más, el terreno y el árbitro es el numeral C. Es decir, correcto, ya el plazo ha pasado no hace un día, no hace una semana, ni siquiera hace un mes. El plazo pasó hace muchísimo tiempo atrás. Entonces,
Estamos también hablando de una denuncia presentada fuera del plazo, que no es prorrogable, que lo dice claramente en su código disciplinario de la FIFA y la presentan mucho tiempo después. ¿Estamos de acuerdo también en este punto, Andrés? Totalmente de acuerdo. Yo por eso te digo, yo no creo que el reclamo venga por la vía de la impugnación del partido. Yo creo que el reclamo viene más por una denuncia de actos y la misma declaración de Carletso me da la razón en lo que estoy diciendo, que en el momento que él menciona al Estado ecuatoriano, menciona actos de corrupción del Estado ecuatoriano, entonces yo ahora lo veo más como una denuncia encaminada a que se sancione a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por actos de corrupción. Y el acto de corrupción sería este entramaje que están creando de la Federación, el Estado ecuatoriano y Byron Castillo para crearle la nacionalidad ecuatoriana a Byron Castillo, como están asegurando. Entonces, yo creo que el reclamo de ellos no viene por este artículo. No sé si él lo ha mencionado en la entrevista, espero que no, porque eso para mí nos da toda la razón, como tú estás diciendo, Fernando. O sea, dice 24 horas, 24 horas tiene que ser. Me parece que el reglamento de la Copa dice 48, eso tendría que revisarlo y ese reglamento, a mi manera de ver, prevalece en este caso. Pero igual, sean 24, sean 48 horas, ya sabemos que no están dentro de término para presentar este reclamo. Por eso están viéndose forzados a presentar el reclamo de otra vía, crear un acto de corrupción para que de alguna forma la Federación Ecuatoriana de Fútbol sea sancionada a nivel general, no solo en el partido contra Chile. Por eso te están diciendo los 8 partidos donde jugó Byron Castillo. Entonces, que de alguna forma la FIFA, aparte de que la FIFA se tenga que meterse con la soberanía del Estado ecuatoriano, aparte de que la FIFA venga mañana y resuelva, porque acuérdate que lo que dice el literal A es un jugador que no cumpla las condiciones para ser convocado. Para ser convocado, el jugador tiene que obtener el pasaporte y en el caso de un jugador nacionalizado, tener 5 años viviendo en el país donde se ha nacionalizado. No hay muchos más criterios de convocatoria para un jugador de fútbol, ¿ya? Entonces tiene que primero demostrar que Byron Castillo no era convocable. Y el pasaporte ecuatoriano les dice en la cara, era convocable, ¿ya? Y de ahí tienen que de alguna forma demostrar tantas cosas que de alguna forma van a tener que meterse en la soberanía de nuestro Estado para resolverlas. Porque por la simple revisión de los papeles que han de presentar, que asumo que debe ser ese informe del directorio de registro civil que ya fue revocado por un juez, no sé qué más podrán presentar que no sea rebatible con la sentencia del juez y que no obligue, ya sea a los chilenos o a la misma FIFA, a venir a Ecuador y de alguna forma presentar una denuncia en contra del Estado ecuatoriano. Entonces, porque de esa es la única forma, obteniendo una sentencia ejecutoriada que te diga que el jugador no es ecuatoriano, es que se cumple con el literal A. Y se podría establecer que el jugador no era convocable de acuerdo a la reglamentación FIFA, pero sin eso no veo cómo, con un simple papel, un simple informe jurídico que va a ser debatido y rebatido con la documentación que la federación va a presentar, no veo cómo se logre el objetivo de la Federación Chilena. Andrés, para finalizar, ¿cuál tú crees que sea la resolución de la FIFA en este caso? Pueden ser varias, Fernando. Yo creo que la FIFA en algún momento va a tener que darse cuenta que para llegar al fondo de este asunto va a tener que hacer cosas que no está acostumbrada a hacer, que es, como te lo dije hace un rato, meterse literalmente en la soberanía del Estado ecuatoriano y cuestionar hasta una decisión judicial de un juez que ordenó al registro civil emitir la cédula de Byron Castillo como ecuatoriano y arreglar en el sistema la ficha de Byron Castillo. Meterse en el Estado ecuatoriano y de alguna forma cuestionar el pasaporte de Byron Castillo. Entonces son cosas que yo no veo a la FIFA metiéndose a hacer. Entonces probablemente la FIFA podría inicialmente decir, a ver, aquí está el pasaporte nunca ha sido revocado, cuestionado, suspendido, retirado, y este es el documento que me demuestra a mí que el señor es ecuatoriano, aquí está el pasaporte, preséntenme el pasaporte colombiano del señor, a ver si eso me ayuda en algo, que y asumo que eso no va a existir. Entonces la FIFA probablemente rechace de plano este reclamo luego de la primera ronda de contestaciones. De ahí puede la FIFA investigar o la misma FIFA puede resolver. Yo no soy competente para tratar este tema. Mister, preséntenme documentación ya ejecutoriada que demuestre esta falsedad de documentos, que tampoco la tienen, ¿ya? Y obviamente documentación que esté por encima de la resolución ejecutoriada de un juez. Entonces, la FIFA puede decir, yo no soy competente para este tipo de cosas, esto es un tema que dependerá del Estado ecuatoriano. Si ustedes, señores de la Federación de Fútbol Chilena, se sienten asistidos en derecho, vayan a Ecuador y demanden la nulidad de estos documentos y demuestren que el jugador no es ecuatoriano.
Muchas Esas son gracias, las Andrés, opciones que por tendría tu la FIFA en presencia el este día de caso. hoy. Gracias por habernos acompañado también con esta entrevista. Muchas gracias porque realmente nos ha dado bastante claro y tenemos ya la perspectiva de un especialista en derecho deportivo. Gracias por acompañarnos. Un placer. Hemos contado con la presencia del doctor Andrés Holguín. Él es especialista en derecho deportivo. Hemos tenido claro el panorama y para que la gente se quede tranquila, para que quienes nos siguen puedan estar tranquilos, el tema es mucho más complejo de lo que parece. Porque si hubiera seguido los canales propios de una denuncia ante la FIFA, ya esta está totalmente fuera del tiempo para poder ser presentada. Están haciendo un montaje en el sentido de que Ecuador como país, la federación como país y en todo también la justicia como parte del Ecuador coadyuvaron a un andamiaje de corrupción para darle al señor Castillo la nacionalidad ecuatoriana de una manera dolosa. Mientras no exista una sentencia que diga lo contrario, el señor es ecuatoriano. Mientras no exista una sentencia que diga lo contrario, porque ya la justicia se pronunció, los documentos del señor Castillo son de ecuatoriano y por lo tanto la FIFA no tiene, primero, no tiene la competencia, segundo, no tiene la autoridad para opinar sobre las decisiones judiciales que en Ecuador ya han existido y que ratifican el Estado como nacido, como residente, como persona ecuatoriana del señor Byron Castillo. Eso ya fue pronunciado por la justicia. Para que exista esta confabulación que el señor Carleso, abogado Carleso, habla, tendría que demostrarse que efectivamente primero el documento ha sido o es nulo o es falso y no existe sentencia que así lo declare. Es bastante complicado, como muy bien señala él, porque en la entrevista dada el día de ayer el abogado de la Federación Chilena de Fútbol manifiesta que no hay antecedentes del caso, que este es un caso sui generis. Efectivamente, se le pide a la FIFA hacer algo que no hace y que no puede hacer. Porque el ámbito de la FIFA no está en opinar o tener injerencia en la justicia interna de sus naciones afiliadas. Sería algo realmente absurdo, ilógico e ilegal. Por lo tanto, para los ecuatorianos, quedémonos tranquilos, que en derecho esto no tiene por dónde proceder y Ecuador con seguridad en el mes de noviembre saltará a la cancha para el partido inaugural, porque el partido inaugural, aunque sea el tercero en orden, es contra la selección anfitriona de Qatar y ahí estaremos los ecuatorianos, ahí estaremos. Lo demás es humo que se ha vendido y muy bien por haberlo comprado, porque realmente pues, uno puede ofrecer un producto y allá quien lo cree, pero en derecho las cosas son muy claras. Aquí hay leyes, aquí hay códigos y existe también efectivamente los pronunciamientos anteriores de la FIFA en casos análogos. La FIFA no va a hacer lo que pretende la Asociación Chilena, así que quedémonos tranquilos. Siendo las 8:58, terminamos el día de hoy nuestro bloque de entrevistas. Creo que hemos sido bastante claros en el tema y esperemos que ustedes hayan salido satisfechos de la misma.